salvando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días del Día. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Estamos llegando a su hogar esta tarde a través de los micrófonos de Radio Salem 1120 AM. Saludamos a todos los hermanos en Guatemala y en las naciones en el nombre de Jesús. Todos los hermanos que nos están sintonizando a través de la radio abierta, Dios los bendiga. Queremos decirles que tenemos 2 vías de contacto a la cual pueden ustedes llamarnos, y es al 52 63 48 46. Repito, 52 63 48 46 o al 22 21 81 14. Están ya los teléfonos listos para saludarle. También saludo a todos los hermanos que nos están escuchando por TuneIn en medio de las naciones. También recuerdo que puede descargar la aplicación TuneIn y buscar Radio Salem Guatemala y estará escuchando 24 horas de palabra. También saludamos a todos los hermanos que están a través de TuneIn y a través de Facebook Live. Dios los bendiga. Pastora, bienvenida en el nombre de Jesús para que podamos saludar a la audiencia en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos. Qué bueno que ya estamos acá nuevamente reunidos en torno a la palabra del Señor. Ha sido un oasis, ha sido un refugio muy especial estos tiempos que hemos tenido en la palabra del Señor, en la presencia del Señor, y damos gloria al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, mis amados hermanos. Su palabra ha fluido como un río para venir a ministrar nuestras almas, nuestras vidas en este tiempo. Así que, como bien decía nuestro apóstol, ya tiene los medios de contacto para comunicarse con nosotros, y queremos desde ya empezar a dar la bienvenida a nuestros hermanos que ya están unidos a través de Facebook Live. Cristal González, Heidi Vázquez, Dios te bendiga. Magali Cuyuch, Melvin López, Alex Mariño allá en Brasil, Vivi At, Luis Navarro, Dios le bendiga, hermano Luis, ahí en Los Ángeles, el evangelista Marvin López, Yani Gómez, Dios les bendiga, Melvin López Domingo, Elisa Sánchez, Vivian Blanco, Nancy Herrera, Lisbeth López, Pastor Víctor, Tania Reyes, Rosy López, Josué Ortiz, Alicia Forno, Dios te bendiga, mamita, Henry Saucedo, María Castellón, Yoshi Jocabed, Larson Hernández, Mario Enrique Lechuga, Dios te bendiga, qué bendición verte por acá, Fernando Mazariegos, Melissa Aguilar, Ángela, sierva de Dios, la pastora Ángela, Dios le bendiga, Ana García, amén. Alexandra Chiqui, Glenda García, también allá en Los Ángeles, Dios le bendiga, mi hermana, Rubén García, Sergio Rivera, Dios le bendiga, mi hermano Sergito, Alejandra Saucedo, Tania Sam, Douglas Zum, que Dios les bendiga, Rubén García, Aide, allá en México, y la familia Maldonado Ríos, Dios les bendiga. Igualmente, mis hermanos, bendiciones, un abrazo fuerte para todos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida hermana Keren y hermana Dania. Dios les bendiga. Hermana Gladys en también España. En España, bienvenida en el nombre de Jesús. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor. Hermana Anita Forno, también bienvenida, y hermana Evelyn Frías. Vamos a orar para empezar en el nombre de Jesús el programa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Padre que haga una obra en nuestras vidas. También hermana Gloria Vacío, bienvenida, hermana Ani del Ruiz. Todos los hermanos que se están conectando, sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Quiero rogarte, Padre, que tú puedas descender en el nombre de Jesús y que tu presencia, Padre, pueda llenar la vida, Señor, de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Oh, Ramashandaramanost. Señor, suple toda necesidad sobre tu pueblo. Y desde ya oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú levantes bandera alrededor de nosotros. Tu palabra dice que el diablo se levantará como un río, pero Jehová levantará bandera. Te pedimos, Señor, que levantes
bandera alrededor de nosotros, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, y que reprenda, Señor, toda muerte, Señor, todo ataque que hay en las calles, y nosotros declaramos vida porque tú eres un Dios de vida. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Venimos ante ti, Señor, anhelando más de ti, más de tu presencia, más de tu palabra, y que tú hagas una obra también, Señor Jesucristo, que todo aquello que se ha levantado en contra retroceda ante tu presencia, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, que se detenga, Señor, la mortandad, que se detenga esa peste, esa plaga, Padre, esa pandemia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira, Padre, alrededor de las naciones, Señor, a tu amada, a tu esposa, Señor Jesucristo, y hemos estado siendo afectados, Señor, por las consecuencias, Señor, de este virus, pero, Señor, sabemos que tú tienes el control, Padre, y en el nombre de Jesús reprendemos, Señor, reprendemos, Padre amado. Por tu nombre, Padre, por tu sangre estamos cubiertos. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda gloria y honra, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así es, mis amados hermanos. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús, hermano, enseñando la palabra del Señor. Estamos enseñando la palabra del Señor y hoy vamos a estar hablando de algo que es muy importante, hermano, que lo encontramos en los tiempos finales también, y son los lugares intermedios. El tema de hoy son los lugares intermedios. Vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, que es parte de nuestra doctrina, y vamos a empezar con Juan capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Juan 14, verso 1 y verso 2. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Me llama mucho la atención que el Señor Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, cuando estamos hablando de la casa del Padre para los hijos, estamos hablando, hermano amado, que hay muchas moradas. Cuando dice la palabra que hay muchas moradas, usa una palabra griega que es mone. En la casa de mi Padre muchas mone hay, muchas moradas hay. Y esa palabra mone quiere decir residencia, quiere decir un lugar específico. Entonces, en la casa del Padre hay muchos lugares donde podemos ir. En la casa del Padre hay muchos lugares donde podemos quedarnos. Pero dice él, yo voy a prepararles a ustedes no una casa. Porque muchos hermanos dicen, es que Él fue a prepararnos una casa. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero yo voy a prepararles lugar, no morada. Yo voy a prepararles lugar a vosotros. Y luego dice el verso 3, algo bien interesante. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Note, y si me fuere y os prepare lugar, no morada, lugar, vendré otra vez, esa es su venida, y os tomaré a mí mismo, ese es el arrebatamiento, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Él fue a preparar un lugar. ¿Cuál es el lugar que Él fue a preparar? Un lugar cerca de Él, un lugar a la diestra de su trono. El Cristo de la gloria está a la diestra del trono de Dios y la amada, la novia esposa, va a estar a la diestra de Cristo. Por eso Él fue a preparar un lugar. Cuando nosotros leemos, hermano, el libro de Apocalipsis, nos sorprendemos con que hay lugares intermedios. ¿Qué queremos decir con lugares intermedios? Que son lugares de tránsito, no lugares definitivos. Hay lugares definitivos, pero hay lugares que no son definitivos. Entonces, los lugares intermedios son lugares donde el hombre puede ir que no son eternos, son momentáneos. Por ejemplo, ayer que terminábamos de hablar del tribunal de Cristo, podíamos ver cómo en el trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, se encuentran 3 lugares intermedios que se abren. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11, por favor, pastora, hasta el versículo 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Me llama mucho la atención cómo nosotros vemos acá en la palabra que cuando se da el trono blanco, que ya dejamos claro ayer, que es un lugar para los perdidos. El trono blanco es para los perdidos, está en la segunda resurrección, lo explicamos ayer. Pero dice que se abren los libros, pero lo que me impacta en el verso 13 es que el mar entregó a los muertos que había en él. Entonces dice la Biblia, claramente ahí está, Apocalipsis 20:13, que el mar tiene muertos. Dice que la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Entonces, la muerte tiene muertos. El Hades tiene muertos. Entonces, por lo menos ahí tenemos ya, pastora, 3 lugares intermedios. Y están bien claros, porque dice ahí, el mar entregó a sus muertos, el Hades entregó a sus muertos, y la muerte entregó a sus muertos. Claro, esos son lugares intermedios negativos, lugares intermedios de juicio, lugares intermedios para los perdidos. Pero si hay lugares intermedios para los perdidos, tienen que haber lugares intermedios para los salvos también. Y esto es algo bien tremendo, porque este tema de los lugares intermedios nos lleva a nosotros a poder consagrarnos. Porque muchas veces cuando se predica el evangelio dice, solo hay 2 lugares, el cielo y el infierno, no hay más. O te vas al cielo o te vas al infierno. Pero la Biblia no dice eso. Para empezar, la Biblia dice en el versículo con que empezamos, en Juan capítulo 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces ahí el Señor dijo claramente en Juan capítulo 14, versículo 2, que en la casa del Padre hay muchas moradas. Entonces hay muchos lugares. Claro, para predicar correctamente y ver el espíritu con que han predicado muchos hermanos, cuando dicen solo hay 2 lugares, el cielo y el infierno, lo que están queriendo decir es solo hay 2 posiciones. O te salvas o te perdés. Ahí es más correcto. El que acepta a Cristo se salva. El que rechaza a Cristo se pierde. Pero vemos cómo ya de los salvos hay 3 rangos. Porque sabemos nosotros que hay primicia, que hay cosecha y hay rebusco. Mateo capítulo 13, verso 8. Entonces eso que solo el cielo y el infierno hay, no es cierto. Por lo menos no tiene sustento bíblico. Porque ya vimos en Juan 14, 2 que hay muchas moradas. Y en Apocalipsis 20 vemos que hay 3 lugares intermedios. Si podemos leer otra vez el versículo, pastora, para que quede claro para los hermanos cómo aquí en Apocalipsis 20 se ven 3 lugares intermedios negativos. Pero si hay negativos, hay positivos, y ya los vamos a ver. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces ahí hay 3 lugares intermedios: el mar, la muerte y el Hades. Ahora miremos qué pasó con la muerte y qué pasó con el Hades. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces la muerte, que es un lugar intermedio, y el Hades, que es otro lugar intermedio, van a ser lanzados al lago de fuego. La muerte segunda. Entonces el lago de fuego es el lugar definitivo para los perdidos. Todo lugar intermedio va a estar de pie hasta el trono blanco. Cuando venga el trono blanco y el Señor juzgue a los perdidos, entonces todos los lugares intermedios son lanzados al lugar definitivo, que es el lago de fuego. Entonces vemos que el Hades, ¿qué es el Hades? El Hades es el infierno. El infierno, según la Biblia, no es un lugar eterno. El infierno es un lugar intermedio, porque el infierno entregó a los muertos que estaban en él. Y luego dice que la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Entonces lo que es definitivo es el lago de fuego, no el infierno. Y sin embargo, también el mar es destruido, pastora. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Oiga, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces el mar ya no existe. Entonces vemos que los tres lugares intermedios de juicio que están en Apocalipsis capítulo 20, que es la muerte, que es el Hades y es el mar, los tres desaparecen. Pero no son los únicos lugares intermedios negativos. Esos son tres que están ahí bien claros, que nadie los puede negar. El que quiera negar eso, hermano, tendría que borrar la Biblia. No se puede borrar Apocalipsis 23. Y ahí dice que el mar entrega a los muertos que estaban en él, la muerte entrega a los muertos que estaban en él, el infierno entrega a los muertos que estaban en él. Entonces el mar, la muerte y el infierno son lugares intermedios negativos. Y luego cuando viene el trono blanco, que es el juicio definitivo para los perdidos, ya son lanzados al lugar definitivo, que es el lago de fuego. Incluso el mar es destruido, según Apocalipsis 21, verso 1. Ahora, si hay lugares intermedios negativos, a donde van las criaturas que no han terminado su juicio, porque ¿por qué estaban esas almas? ¿Por qué estaban en el mar? O esos muertos en el mar. ¿Por qué estaban en el infierno? ¿Por qué estaban en la muerte? Porque no había venido su juicio definitivo. Pero el trono blanco fue el juicio definitivo. Y entonces los mandó a su lugar definitivo, que es el lago de fuego. Quiere decir que los lugares intermedios podemos decir que son lugares de espera en lo que nosotros llegamos a nuestro lugar eterno. Cuando hablamos de los lugares intermedios tenemos que entender que aún nuestro cuerpo es un lugar intermedio. ¿Por qué decimos que nuestro cuerpo es un lugar intermedio? Porque la Biblia lo dice. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oiga, entonces dice que él participó de cuerpo para quitarle al diablo el imperio de la muerte y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Pero dice que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, o sea que antes de tener cuerpo nosotros ya éramos espíritus. Él también vino a participar de lo mismo. Por eso dice la palabra del Señor que nuestro Señor es Padre de espíritus. Tuvimos padres y cuánto más no obedeceremos al Padre de nuestros espíritus, dice la palabra, y viviremos. Esto lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos 12, verso 9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces, antes de tener cuerpo, nosotros fuimos espíritus. Y ahora estamos en un cuerpo. Y este cuerpo, hermano amado, es, aleluya, un lugar intermedio. Solo en lo que nuestra alma se restaura, nos tienen este cuerpo. Pero después vamos a volver a la casa del Padre. Como dice el libro de los Salmos, el Salmo 23, versículo 6. Y a la casa de Jehová volveré por largos días. Entonces nosotros, hermano amado, vamos a morar nuevamente a la casa del Padre. Salimos de la casa del Padre y volveremos a la casa del Padre. Entonces el cuerpo es un lugar intermedio, pero ya ese sería un lugar, hermano, neutro, porque el cuerpo no es ni positivo ni negativo, porque alguien puede usar el cuerpo para lo malo, entonces ahí lo hace negativo, o alguien puede usar el cuerpo para lo bueno, así lo hace positivo. Entonces hay lugares intermedios de salvos, hay lugares intermedios de perdidos y hay lugares intermedios de neutros. Los lugares intermedios de salvos es a donde van los salvos, los lugares intermedios de los perdidos es a donde van los perdidos en lo que viene el juicio definitivo, y los lugares neutros como el cuerpo son para que haya decisión en el ser humano qué va a escoger, si una eternidad con Jesús o una eternidad sin Jesús. Otro versículo que nos muestran que el cuerpo es un lugar intermedio es la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14. Segunda de Pedro 1, verso 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Escucha, Pedro está diciendo, en breve debo de abandonar el cuerpo,
como nuestro Señor Jesucristo nos lo ha declarado. Entonces ahí está diciendo claramente que Él va a seguir viviendo aunque no tenga cuerpo, porque dice, tengo que abandonar el cuerpo. Entonces Él no suscribe su vida al cuerpo, sino Él sabe que aunque no haya cuerpo, Él sigue viviendo. Eso quiere decir que el cuerpo solo es un lugar intermedio. Vamos a ver lugares intermedios positivos y vamos a explicarlos después. Por ejemplo, hay un lugar intermedio positivo que se llama seno de Abraham. El seno de Abraham lo explicó el Señor Jesucristo y está en Lucas capítulo 16, verso 22. Leamos Lucas 16, verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces notemos que este mendigo o mendigo, para pronunciarlo bien, ¿verdad? Mendigo, porque nos están oyendo los hermanos de México y allá pronunciarlo mal es una grosería. Pero recuérdense que nosotros somos guatemaltecos, ¿verdad? Así que no nos vayan a juzgar mal con esa palabra. Pero dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces el seno de Abraham es un lugar intermedio positivo, pero no es el cielo. Y habían almas ahí. Y el encargado de ese lugar era Abraham. Eso lo vemos en el versículo 23. Oiga lo que dice. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oiga, entonces Abraham es la cabeza del seno de Abraham. Por eso se llama seno de Abraham. Y ahí está como que el seno de Abraham fuera un lugar donde van a consolar a las almas. Vamos a ver otro lugar intermedio positivo, lugares intermedios positivos. La tierra de los vivientes. Salmo 23, versículo 7. 27, 13. Salmo 27, verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oiga, entonces existe un lugar que se llama la tierra de los vivientes. Y dice la palabra del Señor que David decía, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Quiere decir que David conocía la tierra de los vivientes. David sabía que había una tierra de vivientes. Había una tierra de vivientes en la que él podía refugiarse. Conocía el lugar intermedio. Y dice la palabra del Señor que la sabiduría, uno de los lugares donde está, es en la tierra de los vivientes. Ahí está la sabiduría. Y hermano amado, esto lo podemos encontrar en Job capítulo 28, versículo 13. Tal vez vamos a leer desde el 12 y el 13. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Oiga, entonces dice que en la tierra de los vivientes no está la sabiduría ni la inteligencia, porque en la sabiduría es Cristo. Entonces la sabiduría que es Cristo estaba en el cielo del Padre, no en la tierra de los vivientes. Pero vemos ahí que hay tierra de los vivientes, ¿verdad? Claramente lo dice ahí la palabra. Vamos a ver otro lugar intermedio, positivo. Vamos a ver, hermano amado, en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versículo, me llama mucho la atención cómo lo dice la palabra acá, Apocalipsis 6, verso 9. Versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 11. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pero notemos que dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Entonces dice la Biblia que hay un depósito de almas, que es el altar de Dios. Y debajo del altar de Dios, ahí están las almas de los mártires. Entonces el altar de Dios sería un lugar intermedio para las almas de los mártires.
Entonces ya vimos un lugar intermedio que se llama seno de Abraham, un lugar intermedio que se llama tierra de los vivientes, un lugar intermedio que se llama altar, debajo del altar, pero vamos a ver otro lugar intermedio. Y otro lugar intermedio, hermano amado, es el paraíso, que entendemos que los paraísos están en el tercer cielo, como lo vio Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 3 y versículo 4. Tal vez desde el verso 2, 2 Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces vemos que a Pablo se lo llevaron arrebatado hasta el tercer cielo, pero se lo llevaron arrebatado también al paraíso. Y lo pone en versículos diferentes, porque en el versículo 2 dice, conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en el verso 4 dice, y conozco a un hombre que fue arrebatado al paraíso. Entonces ahí nos deja ver la palabra que los paraísos están en el tercer cielo, pero también los paraísos es un lugar intermedio. ¿Para qué nos sirve la doctrina de los lugares intermedios? Y ya vamos a explicar los lugares intermedios positivos y los lugares intermedios negativos. Los lugares intermedios nos sirven para poder explicar ciertos versículos de la palabra. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre descendió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vaya. Entonces Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo. Entonces vienen la gente que critica la palabra, incluso dice, Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo, pero leamos lo que dice el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, segundo libro de Reyes 2, verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Oiga, entonces me llama mucho la atención, hermano amado, cómo dice la palabra del Señor de una manera bien tremenda que Elías subió al cielo en un torbellino. Elías subió al cielo. Amén. Y la Biblia dice en Juan 3:13 que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con Juan 3:13 o con 2 Corintios 2, o 2 Reyes 2:11? Porque en 2 Reyes 2:11 dice que Elías subió al cielo. Sí. Pero en Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. ¿Cómo explicamos eso? Entendiendo que hay diferentes cielos y entendiendo que hay lugares intermedios. Entonces los lugares intermedios son lugares de trato, donde Dios va a tratar a un salvo o a un perdido. Por eso podemos decir claramente que al venir a la tierra solo podemos ser salvos o perdidos. Eso lo dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Veamos lo que dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces dice la palabra, por eso cuando predican muchos predicadores, ¿verdad? Solo hay dos lugares a ir, o el cielo o el infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero lo que sí es cierto es que solo hay dos posiciones, salvos o perdidos. O sea, o aceptas a Cristo y te salvas, o lo rechazas y te pierdes. Ahora, dentro de los salvos hay muchas moradas a donde el Padre los puede llevar. Y dentro de los perdidos hay muchos lugares a donde pueden descender, según el estado de su alma al morir, según el estado de su alma al terminar su carrera. Por eso, por ejemplo, el lugar intermedio llamado cuerpo, nosotros entramos al cuerpo como espíritus.
y vamos a volver al Padre, vamos a abandonar el cuerpo un día y vamos a volver al Padre. Entonces el cuerpo es un lugar intermedio, pero ¿quién nos envió al cuerpo? Al cuerpo nos envió el Padre. Esto lo dice, hermano amado, la palabra del Señor en 1 Corintios. Si nosotros vamos a 1 Corintios, por favor, pastora, en el capítulo 15 de 1 Corintios, vamos a encontrar aquí un versículo bien interesante. 1 Corintios 15, verso 38. 1 Corintios 15, 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, ¿quién envió las semillas a los cuerpos? El Padre. Entonces, el Padre nos envió, hermano amado, a esta tierra y nos dio un cuerpo, nos dio un lugar intermedio para después volver a casa. Ahora, ya nosotros en la tierra vamos a decidir el famoso libre albedrío. Si queremos ser de los salvos o queremos ser de los perdidos. Porque solo hay dos posiciones. O te salvas o te pierdes. O aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y te salvas, o rechazas a Cristo y te pierdes. Solo hay dos posiciones. Pero ¿a dónde puedes ir siendo salvo, seas o siendo perdido? Juan 14, verso 2 dice, muchas moradas en la casa de mi Padre. Amén. El Señor Jesús lo explicó en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 5, el Señor Jesús fue el que explicó la doctrina de los lugares intermedios, que como vimos nos sirve esta doctrina para explicar por qué nadie descendió del cielo, porque mi Cristo estaba descendiendo del séptimo cielo, del cielo del Elayum. Ahí nadie ha subido, solo el Verbo. Pero al cielo, hermano amado, segundo, que es a la tierra, donde están las tierras de los vivientes, ahí se fue Elías en el segundo libro de los Reyes 2:11. Entonces para eso nos sirve la doctrina de los lugares intermedios. Pero en Mateo capítulo 5, si lo leemos despacio, pastora, por favor, vamos a ver cómo el Señor habló de los lugares intermedios y muchas veces lo pasamos por alto. Vamos a empezar a leer despacio para que entendamos esta belleza que hay aquí, hermano, y de una vez quiero decir claramente que no estamos hablando del purgatorio, porque el purgatorio es una enseñanza que da la Iglesia Católica, que dice que todo el que muere se va al purgatorio y después de ser purificado en el purgatorio se va al cielo. Eso no es bíblico, definitivamente, porque la Biblia dice todo el que crea será salvo y el que no crea ya fue condenado. La Biblia dice el que vive y cree será salvo. Entonces aquí es donde se gana la salvación, aquí en esta tierra, aquí entregándole nuestra vida a Jesucristo. Ya después la Biblia dice los muertos nada son y nada se puede hacer por ellos. Entonces no hay purgatorio, no hay aquello que se muere un inconverso y de allá se va a arreglar, ¿no? O se arregló aquí o no. Pero si aceptó a Cristo aquí y murió desarreglado, para eso son los lugares intermedios. O no aceptó a Cristo aquí, pero cometió pecado, entonces le van a definir su nivel de castigo y para eso son los lugares intermedios. Ya lo vamos a ver más adelante, pastora, y espero que me esté dando a entender. Amén, porque estoy tratando la manera de que me entiendan. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 21 en adelante. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ok, paremos ahí. Eso lo entendemos. Eso está bien claro. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Amén. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Paremos acá. ¿En qué lugar quedó el infierno? Ahí el Señor pone 3 posiciones. Mire, el que se enoja con su hermano será culpable de juicio, número 1. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, número 2. Y el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, número 3. Entonces, antes de ir al infierno, van a pasar por un juicio y van a pasar por un concilio. Y después van a ir al infierno. Porque Dios es un Dios justo, hermano. Dios le va a probar al hombre que merece la condenación.
Por eso sabemos que, hermano amado, cuando alguien muere, en el caso de que muere hoy, como hablábamos ayer, dice la palabra en Hebreos 9:27 que los hombres mueren y después de esto el juicio. Entonces vemos que el Señor va a definir, pero el infierno va a venir después de un juicio y después de un concilio. Es decir, el Señor le va a probar a las almas que merecen la perdición, o les va a probar a las almas que merecen la salvación. A los que la merecen por la gracia de Cristo, y a los que se merecen el castigo por haber rechazado la gracia de Cristo. Sigamos leyendo. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oiga, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire cómo para Dios es bien importante que nosotros estemos en paz con nuestros hermanos para acercarnos a Él. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra. Entonces es bien importante, hermano, que entendamos que tenemos una cruz, y la cruz es la relación vertical y la relación horizontal. Una cruz siempre tiene dos líneas, una línea horizontal y una línea vertical. Y esa es la vida cristiana. Hay una línea vertical que es la relación con Dios, pero hay una línea horizontal que es la reunión, la relación con los hermanos. Y una afecta a otra y otra afecta a la una. O sea, no podemos decir que estamos bien con Dios si no estamos bien con los hermanos. Por eso dice Juan, el que ama a Dios, que ame a su hermano. Por eso dice, ¿cómo puedes decir que yo amo a Dios que no veo si no amas a tu hermano que sí ves? Entonces vemos que la relación horizontal afecta la relación vertical, ¿verdad? Amén. Vamos a ir con las preguntas más adelante, hermano. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Paremos acá. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oiga, ahora, ¿quién es ese adversario? Algunos dicen que ese adversario es el diablo. Y entonces diría el versículo, ponte de acuerdo con el diablo. De ninguna manera. Ese adversario no puede ser el diablo. La Biblia dice quién es ese adversario. Por eso ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado a leer la palabra. Porque Mateo capítulo 5, versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Entonces algunos agarran una concordancia y buscan adversario. Y como primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice Mateo 5:25. Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario, y primera de Pedro 5:8 dice que el diablo es el adversario. Entonces ponte de acuerdo con el diablo. De ninguna manera. ¿Cómo nos va a mandar la Biblia a ponernos de acuerdo con el diablo? Pero como dice adversario en el 5:25 y dice adversario en el 5:8, es lo mismo. Es ahí donde tenemos que tener cuidado con la doctrina. Es ahí donde se han torcido muchos ministros, que solamente usan concordancias y diccionarios, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. Porque mire, hermano, para entender la palabra, el que la va a explicar es el que la inspiró. Y el que la inspiró es el bendito Espíritu de Dios. Amén. Porque si va a dar una concordancia y solo me pongo a estudiar así humanamente, voy a encontrar que en Mateo 5:25 dice que me ponga de acuerdo con el adversario, y en 1 Pedro 5:8 dice que el diablo es adversario. Entonces me voy a poner de acuerdo con el diablo. A ver, diablo, ¿cómo querés que caminemos? No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué adversario es ese de Mateo 5:25? Ese adversario lo encontramos nosotros, hermano amado, en el libro de Isaías.
En el libro de Isaías encontramos el adversario del que está hablando Mateo en Juan capítulo 5, versículo 25. Y me llama mucho la atención, y déjeme leerle el versículo, hermano amado, cómo, hermano, encontramos nosotros en Isaías este adversario. Es impresionante, hermano. Por eso tenemos que leer la palabra, buscar la palabra, y que la palabra sea la que nos responda. Capítulo 63 de Isaías capítulo 63, versículo 10, pero quisiera que lo leyéramos en la Biblia de las Américas. Isaías 63, verso 10. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Oiga, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo tanto él se convirtió en su enemigo. Pero hay una versión que dice, él se convirtió en su adversario. Entonces el adversario puede ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser el adversario, que cuando una persona contrista al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se vuelve su adversario. Entonces ahora ya podemos entender Mateo capítulo 5, versículo 25, que dice, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, porque con el Espíritu Santo sí me tengo que poner yo de acuerdo, no con el diablo. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino. Eso significa, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo, entre tanto que estás en la tierra. Por eso recordémonos que el tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, es el que estamos teniendo hoy. Hay 3 tribunales y los dejamos ayer bien claros. El tribunal del trono blanco, el del trono de fuego de Daniel 7, que es el del Padre para los perdidos. El tribunal del Espíritu Santo, que es para todos los creyentes, incluyendo a la novia. Y el tribunal de Cristo, que es solo para la cosecha y el rebusco. La novia no pasará el tribunal de Cristo, porque primera de Juan capítulo 4 versículo 17 y 18 dice que el que ha sido perfeccionado en el amor no teme el juicio. O sea, sí lo va a pasar, porque Pablo dice que todos vamos a comparecer, pero cuando dice comparecer usa la palabra paristemi, y paristemi quiere decir estar para ayudar o estar para ser juzgado. Entonces la novia va a estar a la par de su esposo, cuando su esposo va a estar juzgando, pero a ella no la van a juzgar, porque por el amor triunfa sobre el juicio. Entonces ella agradó a Dios de tal manera que entra sin trámite, entra sin tribunal de Cristo. Es lo que enseña la palabra. Vamos a seguir adelante, hermano, acá en la escritura. Entonces Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que vas con el camino. O sea, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo. Isaías 63, versículo 10. Porque si no, el Espíritu Santo te puede entregar al juez. ¿Quién es el juez? Dios. Y el juez al alguacil. ¿Quiénes son los alguaciles? Los ángeles. Y ellos te echen a la cárcel. ¿Cuáles son la cárcel? Los lugares intermedios. Entonces puede haber un hijo de Dios que no se puso de acuerdo con Dios en el camino, que no limpió su alma en la tierra, y le vaya a tocar ir a un lugar intermedio, porque no se puso de acuerdo con el Señor, porque no arregló las cuentas cuando tenía que arreglarlas. Hermano, por eso es bien importante que nosotros arreglemos cuentas ahora y no después. Y dice el verso 26, y de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. Entonces sí saldrá de ese lugar, pero saldrá después de pagar el último cuadrante. Obviamente los lugares intermedios, ya dijimos, hay lugares intermedios para los salvos y hay lugares intermedios para los perdidos. Los lugares intermedios son lugares donde Dios arregla a los que no se quisieron arreglar en el cuerpo. Ya explicamos que tenemos 2 grandes ejemplos: Lázaro y Jonás. Los 2 los mandaron al Seol. Cuando leemos nosotros despacio el libro del profeta Jonás, dice que a Jonás lo mandaron a Nínive,
pero él se fue a Tarsis. Entonces vino un monstruo marino y se lo tragó. Pero en el capítulo 2 de Jonás, Jonás dice: desde lo profundo del Seol clamé al Señor. Entonces Jonás murió, bajó al Seol, se fue a un lugar intermedio y ahí lo arreglaron. Y cuando ya salió, después de 3 días y 3 noches, predicó ya arreglado. En el caso de Lázaro, en Lucas capítulo 10, cuando el Señor visitó la casa de Marta y María, él no estaba en el discipulado, nunca estaba, pero se enfermó en Juan capítulo 11 y después de 4 días de estar en el Seol, lo arreglaron, lo metieron al cuerpo otra vez y ya lo vemos en Juan capítulo 12, sentado a la par de Jesús, oyendo la palabra. Entonces vemos que los lugares intermedios son para arreglar a los que no se quisieron arreglar en la tierra, a los que no se quisieron poner de acuerdo con el Espíritu Santo para entregar sus áreas en el camino. Y entonces el Espíritu Santo lo entregó al juez, que es Dios, y el juez al alguacil, y el alguacil lo mandó a un lugar intermedio, lo mandó a un lugar para arreglarse. Por eso, hermano, ayer concluíamos hablando con unos hermanos que no solamente es de prepararnos para ser arrebatados, sino también es de prepararnos para la muerte, porque el estado en que esté nuestra alma cuando moramos va a determinar nuestra posición eterna, va a determinar si somos primicia, si somos cosecha o si somos rebusco, porque hay 2 inminencias. La muerte es inminente, en cualquier momento puede venir. Y también el arrebatamiento y la parucía son inminentes. La parucía se puede dar hoy. Entonces tenemos que estar siempre listos. Por eso dice la palabra, hermano amado, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y no falte el ungüento sobre tu cabeza. Vamos a leer Eclesiastés 9, verso 8, que ese es el seguro de vida. Ese debería de ser el seguro de vida. Es Eclesiastés 9, verso 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo vive en santidad y no te falte el aceite, no te falte la unción. Aleluya. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo vive en santidad y no te falte el aceite, porque si te mueres mal parado, hermano, puedes ir a terminar a un lugar intermedio. Puedes ir a terminar a una cárcel, donde vas a salir, pero después de pagar el último cuadrante. Por eso esto lo encontramos y lo explicó el Señor, pastor. Eso es bien lindo porque nadie lo puede refutar, porque no es algo que nosotros hayamos dicho, sino es algo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Ahí se nos explican bien los lugares intermedios, pero ya vimos que hay lugares intermedios positivos y hay lugares intermedios negativos. Vamos a seguir avanzando. Leamos por favor Lucas 16 del verso 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Ok, está hablando mi Señor Jesús, está contando una historia. Esta no es parábola, porque en ninguna parábola hay nombre, pero aquí sí hay nombre. Aquí hay un mendigo que se llama Lázaro, en el verso 20, sigamos leyendo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ok, los dos murieron, pero notemos que no llegaron al cielo, sino uno llegó al seno de Abraham y otro fue sepultado. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Vemos que es bien interesante esta historia. Ya decimos que no es parábola porque se menciona el nombre de Lázaro, ¿verdad? Porque el rico está en el Hades, pero creemos que está en un lugar intermedio porque le llama a Abraham padre. Le dice: padre Abraham, padre Abraham, padre Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Entonces me llama mucho la atención que le dice padre Abraham, y no se lo dice una vez, sino se lo dice en el versículo 24. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Luego le dice en el verso 30, padre Abraham, envía a uno de ellos. Pero me llama mucho la atención cómo le contesta Abraham. Abraham en el versículo 25 le dice: hijo. Leamos el 16-25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. Entonces ese rico era hijo, pero hijo en un lugar intermedio, hijo en una cárcel, porque no se puso de acuerdo con su adversario mientras iba en el camino. Entonces, hermano, perdón, esto no es de que solo acepta uno a Cristo y si se muere, ay, aceptó a Cristo, ya está en el cielo. No, depende cómo estaba cuando se murió. Porque eso es así, por eso dice Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si podemos leer Isaías 63:10 en la versión moderna, pastora, por favor, BM dice, versión moderna, Isaías 63:10, versión moderna, BM, la versión moderna, V y M. Esa versión creo que es la que nos va a dar la luz. Amén. En lo que le estás buscando, quiero que vea cómo acá dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 25. Hermano amado, que tenemos que ponernos de acuerdo con el adversario mientras vamos en el camino, mientras estamos vivos, porque hay mucha gente que dice: hermano, yo ya acepté a Cristo, pero no ora, no busca al Señor, no se consagra, solo haciendo lío se la pasa en la casa y cree que se va a ir al cielo. No, a ella lo que le va a pasar es que se va a ir a un lugar intermedio a purificar lo que no quiso purificar acá. Ya dijimos que no es purgatorio porque es lugares intermedios de salvos y lugares intermedios de perdidos. Sigamos adelante. Vive versión moderna, ¿qué dice? Ellos empero se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo, por lo cual se convirtió en enemigo suyo y él mismo peleó contra ellos. Oiga, el Espíritu Santo peleando contra el pueblo de Dios, porque no se pusieron de acuerdo con su adversario. Ahora, ¿por qué sabemos que hay lugares intermedios? Porque Jesús lo dijo. ¿Dónde lo dijo? Mateo capítulo 10, versículo 15. Mateo capítulo 10, versículo 15. Leamos lo que dice Mateo capítulo 10, verso 15. En verdad os digo que será más llevadera la condena de la tierra de Sodoma y de Gomorra en el día del juicio que la de aquella ciudad. Ok, ese versículo, esa versión me gusta, porque la 60 dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Está hablando el Señor de los que no recibieron a sus apóstoles, los que cuando Él los envió no los recibieron. Entonces dice, va a ser más tolerable el castigo, pero la Biblia Prat lo dice, que qué lindo, ¿cómo lo dice? Léelo. En verdad os digo que será más llevadera la condena de la tierra de Sodoma y de Gomorra en el día del juicio que la de aquella ciudad. ¿Todos van a padecer igual, pastora? ¿O van a haber rangos de juicio? Van a haber rangos de juicio. Van a haber rangos, porque dice que será más tolerable el juicio de Sodoma y Gomorra que de los que rechazaron el evangelio. Entonces hay rangos. Lo mismo dijo el Señor en Mateo capítulo 11,
versículo 22 hasta el versículo 24. Pero digo que será más llevadera la condena de Tiro y Sidón en el día del juicio que la de vosotros. Tú también, oh Capernaum, que has sido elevada hasta el cielo, hasta la perdición serás abatida. Porque si en Sodoma hubiesen sido hechos los milagros que han sido hechos en ti, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Pero digo que será más llevadera la condena de la tierra de Sodoma en el día del juicio que la de ti. Entonces, si van a haber juicios en rangos, porque dice será más llevadero el castigo de Sodoma y Gomorra que el que los que rechazaron la palabra, si hay en el lado negativo, tiene que haber en el lado positivo. Ahora, los rangos en el lado positivo están en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, hermanos amados, en el versículo 13. 14, 13 de Apocalipsis. Y oí una voz procedente del cielo que decía: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante así sea, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos y sus obras los van siguiendo. Oiga, ¿y sus obras? Los van siguiendo. ¿Y sus obras? Los van siguiendo. Entonces notemos que lo que hicimos aquí en la tierra va a tener eco en la eternidad. Por eso es lo importante de la consagración. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, es el primero el que se opone al tema de los lugares intermedios. ¿Por qué? Porque fíjate, pastora, que hay muchos esposos que tratan mal a su esposa y la maltratan, pero aceptaron a Cristo. Y ellos dicen, sí, yo trato mal a mi mujer, pero yo sé que yo si me muero voy al cielo. No, ese es salvo. Si se muere así, se va a un lugar intermedio, donde lo van a arreglar, porque no se quiso arreglar en la tierra. Hay muchos jóvenes que son salvos, pero están fornicando, están oyendo música del mundo. Ah, pero yo acepté a Cristo, hermano, yo me voy al cielo. Si se mueren así, se van a ir a un lugar intermedio, porque dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas con él en el camino. No sea que te entregue el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel y no saldrás de ahí hasta que no pagues el último centavo. Hay muchas mujeres que dicen, es que yo ya acepté a Cristo, pero nunca cambian sus murmuraciones, nunca cambian sus pecados, y si mueren, se van a ir a un lugar intermedio, si son salvas. Ahora, no digamos los impíos, pues los impíos, los lugares intermedios de los impíos son rangos de juicio, como dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Ok, quiero dar algunos nombres de algunos lugares intermedios para que nuestros hermanos los puedan entender un poquito más y los puedan estudiar. Tenemos que estudiar un poquito esto, porque, hermano, ¿cuántos lugares intermedios habrán para los santos? En algún momento pensamos que habían 42 lugares intermedios. ¿Por qué 42 lugares intermedios? Porque cuando el pueblo salió de Egipto, para llegar de Egipto a Canaán, pasaron por 42 campamentos. Entonces, como que cada uno de esos campamentos son un lugar intermedio. Entonces, las almas que no se limpiaron aquí, salvas, hijos de Dios, pero que no se pusieron de acuerdo con su adversario en el camino, tienen 42 opciones donde les van a ir a lavar, donde los van a ir a limpiar, para que ya puedan entrar a la Canaán un día, según el rango que hayan alcanzado cuando murieron, porque los rangos, como veíamos ayer, se estatizan a la muerte. Entonces, este evangelio nos enseña a vivir consagrados. Por eso dice, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras, porque imagínense que alguien se muere peleando con su esposa, y ahí peleando le da un paro cardíaco y ahí se queda. Ese no se va al cielo, ese se va a un lugar intermedio, a ser purificado, a limpiar lo que no quiso limpiar acá, al estilo de Lázaro y al estilo de Jonás. Ahora, los lugares intermedios para los impíos, pastora, es diferente, porque ellos se van según su nivel de pecado. Por eso veíamos que dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para la ciudad que rechazó el evangelio. O sea, ellos van al lugar intermedio según su pecado, y de ahí van a salir para ir al lago de fuego, como lo veíamos en Apocalipsis capítulo 20, verso 13, el mar entregó a sus muertos, la muerte entregó a sus muertos, el Hades entregó a sus muertos, pero esos ya no salieron para ser salvos. Por eso decimos, no hay purgatorio. Si me está oyendo una persona católica, déjeme decirle, no hay purgatorio.
Solo la sangre de Cristo salva al que acepta a Cristo vivo. Porque dice la Biblia, el que vive y cree. Esto lo dice Juan capítulo 11, verso 26. Leamos ese verso, pastora, porque ese verso es contundente para decir que no hay salvación después de la muerte. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Todo aquel que vive y cree, o sea, la salvación es para el que creyó vivo. Aunque sea en el misterio de la agonía, aunque sea en el último momento, aunque sea ya dando el último suspiro, me arrepiento, Señor, ahí. Pero obviamente ese no se va a ir al cielo, eso se va a ir a un lugar intermedio para poder dar la estatura que no dio aquí en la tierra. Lo único es que dar la estatura aquí en la tierra es más fácil. Por eso dijo el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas en el camino, mientras tienes cuerpo. Si al momento de traer tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate. Porque aquí solo es, mira, perdóname, me arrepiento y tú me perdonas, yo te perdono. Ahí está, ya se acabó. Pero del otro lado del velo, en los lugares intermedios, ahí ese perdóname se puede convertir unos 100 años, porque ya no hay cuerpo. Por eso es que habían rociamientos detrás del velo. Eso lo veíamos. El lugar santísimo, que estaba separado por un velo, representa la eternidad. Y dice la palabra que el sumo sacerdote, hermano amado, rociaba 7 veces sangre del otro lado del velo. Esto lo dice Levítico capítulo 16, versículo 14. Levítico 16, verso 14, leámoslo. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces esos eran rociamientos del otro lado del velo, porque el lugar santísimo y el lugar santo era separado por un velo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Pablo en Hebreos capítulo 9, verso 3. Leamos Hebreos capítulo 9, verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Oiga, entonces el lugar santísimo estaba separado por un velo y el lugar santísimo representa la eternidad. Y así como el sacerdote derramaba sangre 7 veces del otro lado del velo, hay algunos que van a tener que ser purificados del otro lado del velo, es decir, después de la muerte. Amén. Quisiera dar algunos lugares intermedios, pero tenemos ya 1 hora de exposición, entonces, y tenemos preguntas. Entonces yo creo que mejor vamos a entrar a las preguntas y primero Dios en la noche vamos a estar hablando un poquito acerca de los lugares intermedios para ir avanzando un poco más acerca de la doctrina. Amén. Apóstol, ¿qué pasa con el cristiano que ya había aceptado a Jesús? Se alejó, no reconcilió con Cristo y murió. ¿Va al lugar intermedio para luego ir al lago de fuego? Definitivamente el que se pierde, hermano amado, el que se pierde es el que devuelve la salvación. La salvación no se pierde, la salvación se devuelve. Entonces, si este cristiano se fue al mundo, pecó y no se reconcilió y devolvió su salvación, ese va a un lugar intermedio de condenación. Y de ahí va a salir para ir al lago de fuego. Porque los lugares intermedios positivos, por así decirlos, son para los que se pusieron a cuentas con el Señor, por lo menos en el último momento de su vida. Amén. Sigamos ahí. Lisbeth López, perdón hermano, pero ¿serán salvos o condenados los que van al intermedio? Todo mire, la tierra es un lugar intermedio. ¿Por qué? Porque estamos aquí en lo que entramos a la eternidad. Entonces, si alguien murió salvo, arrepentido, pero no dio talla, no se consagró, no se santificó, lo van a mandar a un lugar intermedio. Por eso es que hay 7 cielos. Y ya explicamos los 7 cielos. El primer cielo es el cielo
que es el cielo atmosférico, que cubre la tierra de los hombres. El segundo cielo es el cielo que cubre la tierra de los vivientes, que ya es el cosmos. El tercer cielo es el cielo que cubre la tierra de los paraísos. El cuarto cielo es el cielo que cubre la tierra de las creaciones de Dios. El quinto cielo es el cielo que cubre la Nueva Jerusalén. Y el sexto cielo es el cielo de los montes de Dios. Y el séptimo cielo es el cielo del Altísimo. ¿Por qué hay 7 cielos? Porque son de alguna manera lugares intermedios positivos. O sea, no todo el que muere va al mismo lugar, depende de cómo estaba cuando murió. Por eso es bien importante. Amén. Acá hay otra pregunta, tiene signo de interrogación. Mientras estuvimos en el cuerpo, dice la Escritura, ¿en qué seremos juzgados? ¿Espíritu, alma o cuerpo? Bueno, me imagino que el hermano está hablando ahí del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tema maravilloso, mi hermano Juan Carlos, que tenemos que verlo despacio. Ayer lo tocamos en dos espacios, pero creo que no lo agotamos. Según de Corintios 5, verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunos interpretan que en el tribunal de Cristo se van a dar cuentas de lo que se hizo con este cuerpo humano. Pero recordemos que cuando nosotros no habíamos aceptado a Cristo y estábamos en el mundo, teníamos cuerpo. Entonces, si nos van a juzgar de todo lo que hicimos con este cuerpo soma, este cuerpo humano, entonces nos van a incluir los pecados que cometimos antes de aceptar a Cristo. Nos juzgarían 2 veces, entonces no es posible. Entonces lo más correcto es interpretar que nos van a juzgar por lo que hicimos estando en el cuerpo de Cristo, habiendo sido bautizados en un solo cuerpo, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios, cuando dice que nosotros fuimos bautizados en un solo cuerpo. 1 Corintios 12, verso 13. Entonces el tribunal de Cristo va a pedir cuentas de lo que hicimos ya de la salvación para adelante, desde que estuvimos en el cuerpo de Cristo. Leamos 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oiga, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que vamos a ser juzgados de lo que hicimos en el cuerpo, es en el cuerpo místico de Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a ser juzgados? ¿En espíritu, en alma o en cuerpo? Creo que ahí va la pregunta. Dijimos ayer que Hebreos 9:27 dice que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces obviamente ahí los están juzgando en alma. Yo creo que el juicio del tribunal de Cristo juzga almas. ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros venimos a la tierra a restaurar nuestra alma. Por eso dice la Biblia que el fin de nuestra fe es la salvación del alma. Esto lo encontramos en primera de Pedro, lo leíamos hace un momento, ¿verdad? Primera, obteniendo el fin de vuestra fe, dice, que es la salvación de vuestra alma. Entonces el fin de la fe es, hermano, que nuestra alma sea salva. 1 Pedro 1:9. 1 Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces yo creo que de alguna manera lo que van a juzgar, en el caso del que muere, digamos si alguien muere hoy y entra al tribunal de Cristo en la presencia del Padre, lo que le van a juzgar ahí es su alma. Ahora, en la novia, como la novia no pasa a tribunal de Cristo, ¿por qué no pasa a tribunal de Cristo? Porque ella en el amor se consagró, no tiene nada que juzgarle. Es como cuando usted tiene un hijo que se porta bien y no ha hecho nada malo, ¿qué le va a juzgar? Si todo lo hizo bien. Entonces definitivamente ella pasa. Entonces la novia por el amor pasa así. Ahora en la cosecha y el rebusco los van a juzgar, creo yo, cuando vengan a establecer el reino. Y a ellos sí los van a juzgar con cuerpo, con alma y con espíritu. ¿Por qué digo yo esto? Porque esto es lo que dijo el apóstol Pablo.
Cuando nosotros vamos a 2 Corintios 4, verso 1, veamos, ahí Pablo explica que el tribunal de Cristo es por etapas. Recordemos que dijimos ayer que el tribunal de Cristo es el bemá de Cristo. Y bemá quiere decir juicio por escalones, juicio por etapas. O sea, el tribunal de Cristo no va a ser al mismo tiempo para todos, va a darse por etapas. ¿Por qué digo yo eso? Porque lo dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y lo dijo 2 de Timoteo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ok, los va a juzgar en su manifestación y los va a juzgar en su reino. Entonces, por lo menos ahí hay 2 etapas de juicio, ¿verdad? Unos juzgados en la manifestación y otros juzgados en el reino. Entonces, el tribunal de Cristo se va por etapas, según le tocó. Si es un cristiano que muere, pues en el momento que murió, le toca el tribunal de Cristo en el alma, por cuando se presenta delante de Dios. Si es la novia esposa, en el momento que ve la parucía, en ese momento ella es aprobada porque se consagró por amor y no tienen nada que juzgarla, y ella es eximida del tribunal de Cristo, se va arrebatada de una vez. En el caso de la cosecha y el rebusco, pues ellos van a ser dejados al tiempo, la cosecha a la tribulación y el rebusco a la tribulación y la gran tribulación, y les irán a tener que atravesar el juicio cuando resuciten, como lo veíamos ayer en Apocalipsis capítulo 20, del versículo, creo que era verso 6 en adelante, cuando dice que se estableció, del 4 al 6, Apocalipsis 20, del 4 al 6, se establecieron tronos y vi las almas, sí, del 4 al 6, entonces tribunal de Cristo para ellos sería al final, cuando resuciten. Entonces, según el nivel de consagración, así les toca su juicio, hermano. Amén. Amén. Eric López, apóstol, Dios lo bendiga. Una pregunta, lo que dice en Mateo 25, 31 en adelante, ¿se puede interpretar como el tribunal de Cristo o el reino milenial? Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. No, mijo, este es el juicio de las naciones. Hay 7 juicios. Hay 7 juicios. Y entonces vamos a ver de otro día los 7 juicios, para que los podamos entender esto de una mejor manera. Hay 7 juicios, y el juicio de Mateo 25, 31 es el juicio de las naciones. Cuando el Señor venga en el trono de su gloria, juzgará a todas las naciones, dice el verso 32. Y las separará como el pastor separa las ovejas y a los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice, ¿por qué? Y luego dirá a los de su izquierda: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Eso está hablando del juicio a las naciones. Eso no es a iglesia, sino es a las naciones. No es tribunal de Cristo, sino es Cristo como juez para las naciones. Acordémonos que a Cristo se le va a poder ver de 3 formas. La novia lo va a ver como su amado, la cosecha lo va a ver como juez y el rebusco lo va a ver como rey. Se le va a ver como amado, como juez y como rey. Pero nosotros le vamos a ver como nuestro rey. Amén. Amén. Hermano Fernando Mazariegos, apóstol, en lugares intermedios hay revelación, por lo que veo con el rico que reconoció a Abraham. ¿O qué pasó ahí? Sí, hermano, fíjese que tuvimos una experiencia donde un hombre que murió sin doctrina estaba siendo discipulado por el apóstol Pablo en el paraíso. ¿Y sabe qué estaba explicándole Pablo? La cuadridimensión de Dios. Entonces, definitivamente los lugares intermedios para los salvos, los lugares intermedios positivos, son para completar lo que no se completó en la tierra. Por eso el cristiano que me está oyendo, en el nombre de Jesús, conságrate. No vivas diciendo solo, yo soy cristiano y a mí nada me va a pasar porque yo acepté a Cristo. No, si tú no te consagras, habrá un lugar intermedio donde te van a consagrar, del otro lado del velo. Rociamientos del otro lado del velo. Amén. Brian Orozco, apóstol, ¿y quién juzga al Espíritu? Porque en la preexistencia del Espíritu le dice al Padre que es lo que quiere ser en la tierra, ¿no es así?
Recordémonos que hay, dice el Romanos capítulo 5 del verso 28 al verso 31, a los que antes conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces nos conoció en espíritu, ahí tuvimos una vida. Nos predestinó en espíritu, ahí es donde tú dices que es probable que el espíritu le haya pedido al Padre, le haya sugerido al Padre una vida para poder regresar a la casa del Padre, o que el Padre se la haya asignado. Eso es nebuloso, ¿verdad? Pero eso se dio en la predestinación. Luego, eso es en el cielo, nos conoció y nos predestinó en el cielo. Luego en la tierra nos vino a llamar, estábamos perdidos y Él nos vino a llamar. Y aquí nos justificó en la tierra y nos va a glorificar otra vez en los cielos. Entonces el ciclo empezó en el cielo y terminó en el cielo. Entonces yo pienso que los pecados de espíritu, de alguna manera el Señor los va a juzgar, pero no podemos decir en dónde, papito. No te podría decir en qué momento, porque es muy probable que aquí, ahorita, se esté purgando el espíritu, se esté limpiando el espíritu. Acordémonos que los procesos que pasamos en esta tierra son procesos de purificación. El dolor purifica, y por eso el cristiano, hermano amado, pasa dolor, porque el dolor lo purifica, la prueba lo purifica. Entonces puede ser que el tribunal de Cristo esté juzgando almas, porque sí vamos a ser conscientes de lo que hicimos con el alma aquí, y esta vida esté juzgando espíritus. O sea, que las cosas que estamos pasando aquí tengan que ver con las decisiones que tomamos en el espíritu, en la preexistencia. Es lo que te puedo decir, papito. Sigamos adelante. Gladys Lynn. Apóstol, ¿a dónde va la persona que se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo antes de morir? Bueno, tenemos el ejemplo del ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz se fue al paraíso. Esto lo encontramos nosotros en Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. Aceptó a Cristo en el último momento, y veamos lo que le pasó. Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, el que acepta a Cristo, hermano, antes de morir, ese se va al paraíso. Se va al paraíso. Directamente ahí vemos cómo se fue al paraíso. Amén. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Vamos a orar para ya terminar, hermanos amados, por causa del tiempo. Entonces, hermana Gladys, se van al paraíso, se van a un lugar intermedio para seguir siendo, para alcanzar el nivel que no alcanzaron acá. Amén. La última pregunta y oramos y seguimos a las 8. Dice María Morales, una pregunta: a las personas que no se les habló de la salvación y murieron, ¿a qué lugar intermedio van? Ejemplo, nuestros abuelos que murieron antes de que los hijos recibieran salvación. A nadie que ha venido a la tierra no se le ha predicado. La palabra del Señor dice claramente en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 9. Escuche lo que dice Juan capítulo 1 verso 9. Aquella luz verdadera que alumbrará a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces la luz verdadera alumbra a todo hombre. Entonces no hay hombre que haya venido a la tierra que no haya sido alumbrado por la luz. 1 Timoteo 4:10 dice que Dios es salvador de todos los hombres. Entonces Dios se encarga que todos conozcan de una u otra manera, porque si no, hermana María, sería injusto que alguien viene a la tierra y no les predicó. A todos Dios les predicó. El asunto es que unos les obedecieron, hasta los mayas. Los mayas hablaban de seres hijos del sol, que les hablaban de justicia, eran ángeles. Entonces todo hombre que viene a la tierra es iluminado. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojitos, vamos a dar gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Que este estudio sirva para que nosotros entendamos que no basta solamente con haberte aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador,
sino tenemos que vivir una vida santa, Padre, para alcanzar un rango de gloria y no terminar en un lugar intermedio por no habernos consagrado. Te ruego, Señor, en este momento que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Y desde ya atamos y ligamos toda obra de tinieblas, reprendemos todo lo que no es tuyo, Señor, y lo echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra y por tu presencia. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos a las 8. Bendiciones. Alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presentó. Días del día. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Llámenos en la ciudad de Guatemala al 2479-5508 y desde el extranjero, marque antes el código 502. Será un gusto saber que su vida ha sido edificada con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias por su atención.